Ahora estamos en vivo. Hola a todas, todos y todes. Aquí estamos hoy en otro conversatorio más, todo como todos los martes desde hace ya una semana. Ya llevamos 4 conversatorios o 5, si es que no me equivoco. Y en este martes tenemos a 3 por ahora increíbles candidatas, a las cuales antes de presentarlas les voy a contar un poquito quiénes somos. Nosotras somos FAEM, Feministas Articuladas en Movimiento, y tenemos como idea, como propósito, poder llevar más mujeres en política, y especialmente en el momento tan álgido, trascendental que estamos viviendo como país, que es la presencia de más mujeres en el proceso constituyente. El día de hoy tengo a 4, la idea era tener 4 candidatas, pero hasta ahora han llegado 3. Voy a presentar primero a Camila Musante, del distrito de 14. Ella es abogada, magíster en Derecho, en Derecho Ambiental, independiente por el cupo de Revolución Democrática, lista Apruebo Dignidad. Hola Camila. Hola Valentina, hola a todas, las saludo, un gusto estar acá. Quería agregar solamente a la descripción o presentación que soy socia de la Asociación de Abogadas Feministas, más conocida como AOFEM, y participo de la Comisión de Derecho Público y de la Comisión LGBTI. Eso. Gracias por la invitación. Gracias Camila. Voy a seguir con de aquí un distrito que me queda cerquita, el distrito 6. Javiera Viveros Alegría, ella es bibliotecóloga independiente, cupo del Partido Igualdad y de la lista Apruebo Dignidad. Hola Javiera. Javiera, tienes el micrófono apagado. Ahí sí. Ahí sí. Hola a todas, eh, a las aquí presentes y a todos los que nos escuchan, a todas, todos y todes. Feliz de estar participando aquí con ustedes. Gracias Javiera. Y por último, tenemos a Giovanna Roa del distrito 10. Ella es diseñadora del Partido Revolución Democrática, lista Apruebo Dignidad. Hola Giovanna. Hola chiquillas, se la vale. Sí, muchas gracias por la invitación también. Muy contenta, tenemos, yo creo que les pasa a las chiquillas también, tenemos hartos foros para hablar de feminismo, pero uno nunca se aburre, porque al final es tan entretenido escuchar a otras mujeres, aprender, así que feliz de la invitación. Gracias chiquillas de FAEM por la invitación. Qué bueno, y la voy a presentar, ella se va a presentar, supongo, en lengua de señas, nos acompaña Paola Pastenes, intérprete de lengua de señas chilena, que la idea es de que estos conversatorios cada vez sean más inclusivos y podemos llegar a más mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, de todo. En una de esas hasta lo dije muy rata, costando decirlo. Pero voy a hacer todo mi esfuerzo por hablar más lento hoy día. Vamos a partir ya con la primera pregunta, así que redoble de tambores porque esta es la pregunta más importante que les han hecho en toda su campaña política. ¿Están preparadas? Y puede responder la que quiera en el orden que gusten, alfabético, al revés, como quieran. Quiero que me traten de decir en un máximo de 3 minutos cuál es la idea fuerza de su campaña. Parta la que guste. Dale Camila, si quieres. Ya, O Giovanna. Dale Giovanna. era, ya. Eh, ya, tú me decís, vale, cuando me quede poco tiempo. A lo mejor termino antes. Mira, nuestra campaña es una campaña que hemos hecho en equipo. Yo soy como la cara visible, pero la verdad es que somos muchos, muchas y muchas que hemos estado trabajando en un proyecto que lo que busca es primero que haya una real participación de la ciudadanía en este proceso. Todos y todas las que venimos trabajando llevamos hartos años, desde el movimiento estudiantil, en el movimiento feminista, en el movimiento contra el sistema de pensiones, los movimientos medioambientales, y estamos todos como, bueno, me imagino que como todas acá,
muy esperanzados y emocionados con la oportunidad de escribir una nueva constitución bajo estos términos, una constitución que puede ser ciudadana, que puede efectivamente llevar las voces de todos y todas. Y ahí estamos con un fuerte compromiso en que en la parte del reglamento, que es la primera parte de la Convención Constitucional, podamos lograr que quede establecido, uno, participación vinculante, que no dependa de cada quien, si es que efectivamente, de cada constituyente digo, si es que quiere hacer participar a sus territorios no, sino que sea obligatorio, que sea absolutamente transparente, que esté todo a puertas abiertas, todo subido, y eso no por la transparencia por sí misma, sino para que sea la ciudadanía quienes puedan ir a hacer una contraloría al proceso, puedan ir a ver también si las que prometimos cosas las estamos cumpliendo o no, y exigir si es que no son así. Y por último, que haya un espíritu descentralizador, que sesionemos en todas las regiones de Chile. Es muy importante, yo les aseguro que si tuviéramos decisiones que se hubieran tomado, por ejemplo, en el norte, no habría familias que tienen que sobrevivir con camiones aljibes, porque todas esas decisiones se toman en Santiago, sin tomar en cuenta las comunidades. Y después tenemos tres ejes que para nosotros son muy importantes. Primero, feminismo y diversidad. Feminismo no es un eje en lo profundo, pero pensando en una constitución, una nueva constitución que efectivamente garantice los derechos de las mujeres, que apunte a tener a los cuidados en el centro, a las personas en el centro, y que eso nos permita tener, bueno, también un sistema de seguridad que incluya los cuidados, en todo el amplio gama, incluye un sistema nacional de cuidado. Después está para nosotros muy importante garantizar los derechos sociales. Parece ser evidente, pero vamos a tener que ir a luchar, no, vamos a saber, no sabemos si vamos a lograr los 2/3, por lo tanto no sabemos cuáles van a ser todas las barreras, y ahí es muy importante que la ciudadanía esté más movilizada que nunca, más movilizada que nunca, es la única forma de mover las barreras en lo institucional. Y por último, estamos pensando también en la importancia de pensar el futuro desde ahora. Bueno, un futuro que también está pasando, pero en pandemia nos hemos dado cuenta que la conexión digital es un problema de acceso, excluye, ha generado una brecha gigante, hay niños y niñas que han perdido el año escolar por no tener acceso a Internet, sigue siendo muy caro. En este país hay zonas que ni siquiera tienen cobertura para que incluso si pudieras pagar, pudieras tener acceso. Y ahí nosotros planteamos el derecho a la conexión digital como la forma de abrir un nuevo espacio público, entender el espacio digital como otro tipo de espacio público, donde también las mujeres podamos vivir en un espacio libre de violencia, donde también nuestros derechos estén garantizados, donde los derechos laborales existan. Hoy día nada de eso está regulado y no está regulado porque claramente no es un tema que estemos viendo. Entonces, perdón si hablo muy rápido. Ya. Pero eso, entonces, básicamente, o sea, participación vinculante en todas las tomas de decisiones. La legitimidad de este proceso se va a jugar no en las 155 personas que entren, sino en cómo todas y todas podemos participar, y que tengamos una constitución feminista que ponga a las personas en el centro, porque el feminismo es la búsqueda de la justicia social, y nos digan lo que nos digan, eso es lo que tenemos que ir a pelear con garras, uñas, dientes, todo. Así que diría que esos son nuestras expectativas, y sobre todo que sea un proceso que recoja los sueños y los anhelos de todo el país, pues no solamente de algunos, como es ahora. Gracias, Giovanna. Voy a interrumpir un poco esta respuesta, esta pregunta y esta respuesta para presentar a Libertad Méndez del distrito de 13 que se nos acaba de unir. Hola, Libertad. Libertad, estás con el micrófono apagado. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Hola, aquí estamos. Te voy a presentar Libertad. Libertad es del distrito de 13, es ginecóloga del Partido Comunes, de la lista Apruebo Dignidad. ¿Hay algo que quisieras agregar a esta estación, Libertad? No, está bien. Te cuento, Libertad, de que estamos en este conversatorio con la presencia de Paola Pastenes, quien está haciendo la interpretación en lengua de señas. Por lo tanto, a todas las candidatas, como les dije antes, les pedimos que traten de no interrumpirse, y a pesar de que hay un tiempo limitado de respuesta a preguntas, que traten de no de repente acelerar tanto los finales para que ella pueda expresar con mayor claridad a todas las personas, ¿vale? Para que te enteres que, como les decía, al resto de las candidatas es la pregunta más importante que les van a hacer en toda su campaña, es que nos cuentes cuál es el eje principal de su campaña, qué es lo más importante que quieran llevar a la constituyente como feministas que ustedes todas son. Y para eso les di 3 minutos. Giovanna nos acaba de responder con gran claridad esta pregunta, y ahora la que quiera, que se sienta libre de responder.
Dale, Camila. Ay, ahí me gusta decir, ¿cachaste? Porque toqué desde el cel. Sí. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con, antes de partir con las ideas, es que quisiera decir que estoy muy de acuerdo con la propuesta de Giovanna en cuanto a la participación ciudadana que se va a implementar a nivel de reglamento en la Convención Constitucional. Simplemente agregaría, considerando que el 12% de nuestra población no tiene acceso a Internet, tema que también levanta ella, que quizás se incorporen periodos de sesiones de convencionales, así como existen las semanas digitales y finalmente el sistema que se eligió para los convencionales y las convencionales es el mismo. Es de toda lógica que en la representación distrital exista también esta presencia territorial. Nada más que agregar, pero estoy de acuerdo con todo lo anterior para no repetir. Ejes importantes. Primero, la protección de la naturaleza, entendiendo que las personas son parte de los sistemas que sostienen la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que somos una red invisible de muchos elementos que se llama naturaleza, ¿no? Diferente del medio ambiente, que es el concepto que se construye alrededor de una persona, un concepto un poco más antropocéntrico. Y la idea es proteger la naturaleza entendiendo que es un bien que es siempre susceptible, bien en términos jurídicos, que es siempre susceptible de ser vulnerado por las personas. ¿Eh? Ahora, ¿cuál es la finalidad última de proteger a la naturaleza? Y esto involucra una mirada ecosistémica en el tratamiento de la propiedad, en la propiedad de las aguas, en la propiedad minera y en la propiedad de todos los elementos que componen la naturaleza y que pasan a ser tratados como recursos naturales en el momento en que se dé un beneficio al trabajar con estos recursos. Enfoque ecosistémico, principio de conservación para trabajar con estos elementos de la naturaleza, principio de responsabilidad del Estado, de la sociedad civil y principio de preservación. Es decir, hay áreas que deben permanecer prístinas, como lo son, por ejemplo, los bosques nativos o sectores de bosques nativos, los glaciares, que ni siquiera tenemos ley de glaciares. Hay muchas zonas y muchos elementos de la naturaleza que no debiesen ni siquiera intervenirse por las personas. Y por cierto, conceptos de justicia ambiental, justicia intergeneracional para recoger el problema del cambio climático, que es lo que viene para las futuras generaciones que van a tener que enfrentarlo. Chile se encuentra afecto a 7 de los 9 factores del cambio climático y definitivamente no tenemos las medidas para afrontarlo. En cuanto a los feminismos, creo que hay que partir con una mirada transversal de una constitución feminista, es decir, desde cómo nos replanteamos la fórmula de hacer democracia, hacer una democracia que sea verdaderamente representativa, donde también esté la otra mitad. Por eso muchas veces se habla de democracia feminista, aunque en realidad es un enfoque de género, porque solamente apunta al mínimo ético paritario. Y en esa misma línea, integración paritaria de los poderes del Estado, una educación sexual y no sexista, a la vez con un poco de enfoque de orientación de prevención de toda la agresión sexual y física y psicológica y en general la violencia de género hacia las mujeres, la autodeterminación sobre los cuerpos, el reconocimiento del derecho de cuidados, es una gran labor que está muy invisibilizada. También agregaría el reconocimiento de las trabajadoras de casa particular, y a mí no me gusta mucho el concepto de familia, pero bueno, es lo que tenemos, así que el reconocimiento de los diversos tipos de familias que lo han hecho ya los tribunales de justicia. Y para finalizar, el eje de participación ciudadana, que coincido con Giovanna completamente, esto tiene que ser tanto en el proceso constituyente, quizá ahí el alcance o quizás como la complementación, lo que agregaría a lo que propone ella, pero también tenemos que integrar medidas de participación ciudadana al nuevo texto constitucional, y yo aquí creo que es necesario iniciativas de leyes populares
Por cierto, se ha hablado mucho ya a nivel de desconcentración, que existan también iniciativas de ordenanzas populares, pero eso se puede ver a nivel legislativo. Solo lo dejo como una idea esbozada de cómo esto se podría replicar en otras escalas de gobiernos, eh, político-administrativo en la distribución. Y por supuesto, creo que tienen que incorporarse los referéndum revocatorios en el sentido de que las autoridades que salgan electas por votación popular deben estar sujetas a un plebiscito revocatorio, es decir, que se le consulta a la ciudadanía si continúan en su cargo o no. Y esto por el carácter de representatividad muy fuerte que tiene nuestra actual democracia. Pero para poder transitar hacia una democracia participativa, debemos incorporar elementos propios de la democracia directa. Y por cierto, también que las reformas constitucionales no tengan que ser bajo todo este contexto político-social que vivimos, que no sea tan complejo las reformas constitucionales y que incluso se incluya la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional como una fórmula para cambiar la Constitución y que quede consagrado, sí, expresamente en el nuevo texto. Eso, no sé cuántos minutos tuve, pero espero haberlo hecho en tiempo. Bien, súper bien, muchas gracias. Javiera, Libertad, ¿alguna de las dos que quiera responder esta tremenda pregunta? ¿Voy yo? Dale, Javiera. Mis ideas fuertes son, bueno, primero contar que yo soy una mujer en situación de discapacidad, entonces agradezco mucho que esté ahora transmitiéndose en lengua de señas. Es para llegar a más personas y a la comunidad en situación de discapacidad. Me gusta decir en situación de discapacidad porque la discapacidad es una barrera creada por el entorno más que una condición de la persona. Entonces, lo nombro así. Y mis ideas son, al vivir desde esa perspectiva, la vida, he vivido y padecido el estado subsidiario. Entonces, lo que más fuerza he puesto en explicar lo que es un estado subsidiario y cómo pasar a un estado de derechos. Que tengamos salud garantizada, que tengamos viviendas garantizadas y educación garantizada, que son como los tres pilares que encuentro que le entregan una cierta dignidad de vida a las personas. El otro enfoque que he puesto es que en la nueva constitución cambiemos. En la actual constitución está muy protegido la libertad de la economía. La personalidad jurídica tiene muchas protecciones, muchas menciones en la constitución, pero las personas no están suficientemente protegidas en la actual constitución. Entonces, yo en la nueva constitución pondría a las personas en el centro y que cualquier cosa que dañe la dignidad de las personas no se pueda hacer. Y ahí involucra el medio ambiente, que se transgrede todo un mecanismo incluso de salud para las personas que viven en los entornos dañados. Aquí yo soy del distrito 6, que es la quinta región cordillera, que está lleno de zonas de sacrificio. Entonces, yo vivo en Quillota y aquí hay una localidad que se llama San Pedro, en la cual helicópteros pasan rociando agrotóxicos. Y eso es
cae encima de casas, cae sin ningún tipo de regulación fuerte que proteja a las personas que viven en los entornos de los sectores agrícolas. Entonces, me gustaría que la nueva constitución pusiera en el centro la dignidad y los derechos de las personas. Y lo que mencionaban las chicas, yo tengo ahí un punto con el tema del enfoque de cuidados. El enfoque debiera estar puesto en las personas en situación de discapacidad o no autovalentes como sujetas de derecho, ellas ser beneficiarias del beneficio del cuidado. Por lo tanto, la persona elige de quién recibir los cuidados. Entonces ahí cambia un poquito el enfoque. El derecho no es sobre la cuidadora o el cuidador, sino que la persona que recibe el cuidado tiene ciertos derechos de cuidado. Por lo tanto, esto puede traducirse en un beneficio económico que esa persona designa en una persona de la cual desea recibir el cuidado. Este enfoque, esta sutileza que planteo, cambia muchas cosas para nosotros. Y lo voy a decir en mí particularmente, nos entrega cierta autonomía de decisión, de elección, de elegir dónde vivir, con quién vivir, cómo desarrollar nuestras vidas. Lo otro, que por lo cual no somos sujetos de derecho y que no es muy visible ante la sociedad, por ejemplo, en la postulación a la vivienda, no se considera una familia de una persona en situación de discapacidad como ella sostenedora de su hogar. Se considera como parte integrante, vulnerable de un hogar. Entonces, hay uno de mis planteamientos fuertes son consagrar en la Constitución a las personas en situación de discapacidad como sujetos de derecho, así como bien específico y que quede como bien estipulado para que desde ahí vayamos conociendo esta realidad y vayamos haciéndola más extensible a todas las leyes y a todo el entramado social de cómo las personas en situación de discapacidad pueden desarrollar sus vidas, pueden integrarse a la sociedad y podemos generar real inclusión. Que la inclusión es una palabra súper manoseada actualmente, que se entiende poco porque se entiende como todos volvernos parte de una sola masa y yo lo veo desde cada uno, desde su individualidad, pertenecer al colectivo. Entonces, toda esa sutileza, siento que si no hay una persona que vive la realidad de la cual se está hablando, se pasan de largo. Entonces, ese ha sido como mi planteamiento, ha sido complejo de ir explicando de a poco, pero lo he intentado hacer. Así que en eso estoy y en eso voy a seguir estando en la Constitución o por fuera. Como decía en la presentación, yo soy bibliotecóloga y trabajo en una biblioteca pública. Entonces me toca ahí también hacer un poco de pedagogía de la información. Así que eso. Gracias, Javiera. Tremendo aprendizaje el que nos deja yo, a pesar de que soy sorda, estoy en la mitad de entre los neurotípicos y la discapacidad, y es un enfoque muy distinto cuando te hablan desde esa escala, podría decir. Libertad, no menos importante, tu opinión. Mm.
Hola, primero que todo, les quiero contar que choqué camino a mi casa y por eso el atraso y todo, así que les quiero pedir disculpas, no le quería faltar el respeto a nadie en el atraso, pero son cosas que pasan, No te no pasó preocupes. nada malo, no matamos a nadie, pero son los gajes de andar ahí corriendo, y en todo caso, no fue mi culpa, no, fue por detrás, Pero así que bueno, en fin, pero están cosas todos que bien. pasan, sí, pues, y nada, estábamos recorriendo Santiago, así que eso. Ya, dicho eso, porque igual para ustedes y para la gente que está escuchando, para que sepan. Ya, ahora los ejes, ahora sí, ya, concentrado. A ver, es que, ¿saben qué? Que me quedé pensando, escuchándolas atentamente, y creo que cuando la Javiera hablaba de poner al centro al sujeto con discapacidad, tiene mucho que ver cuando nosotros hablamos de poner al centro a la mujer cuando estamos peleando por derechos sexuales y reproductivos, o poner al centro a la persona cuando estamos hablando del derecho a la salud. Tiene que ver con el enfoque de entender que por el hecho de ser personas merecemos respeto, dignidad y derechos sociales básicos. Entonces, siento que hay como mucha consonancia en lo que Giovanna, Camila, también Javiera estábamos diciendo, pero creo que por ahí va la cosa, ¿no? Entendiéndonos desde el feminismo también, desde el respeto de esta igualdad a la que queremos alcanzar. Nosotros en la candidatura tenemos tres ejes como más gordos en cuanto a derechos sociales, y ahí va primero que todo el derecho a la salud. Yo soy médica, entonces hay un sesgo de interés, pero sobre todo porque creemos que en el fondo en donde uno siente o vive más mayoritariamente la desigualdad desde el punto de vista de poder acceder a tratamientos, del costo de oportunidad, de la miseria y la indignidad que pasa muchas veces estando en las urgencias. Yo he sido usuaria, he sido pariente con un familiar en silla, y también he sido médico de urgencia, entonces realmente sabemos que hay cosas que no dependen ya solamente de la voluntad, no dependen solamente de cómo subir unos puntos del presupuesto, que siempre, de hecho, estos años lo han bajado. Depende mucho de poder tener una carta que nos dé una navegación de poder exigir legislaciones acordes, con una real no discriminación, con una real garantía no solamente del acceso, sino que también de poder ejercer el derecho a la salud, y que lo que a mí más me gusta, que en el fondo lo entendemos desde un concepto mucho más integral, como ya lo han descrito desde hace más de 50 años, en el sentido que tiene que ver con poder tener derecho a la vivienda, derecho al agua, derecho a una educación de calidad, etcétera. Entonces, como es tan transversal, ha sido como uno de los motores en este sentido. El segundo, que es para nosotros también muy importante, es poder incorporar, independiente del derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos, porque tienen que ver no solamente con el enfoque biológico de entenderlo como una parte, sino que tiene que ver también con lo que significa incluirlos, como poder hacer el libre ejercicio de la sexualidad. Va desde poder tener educación sexual integral, poder elegir con quién casarse y no, poder tener acceso a anticonceptivos de calidad, poder elegir cuándo embarazarnos y cuándo no, y eso también tiene que ver con cambiar mucho de lo que hay en la Constitución actual, o sea, sacar lo que hay e incorporar algo que ni siquiera es mencionado ni de lejos. Ustedes saben que la palabra mujer estaba solo una vez, la incorporaron en el 99, antes de eso ni existíamos, entonces, ya, por último, no seguir siendo de segunda categoría en el papel, por lo menos, y para poder empezar a hacer las bajadas legislativas acorde a lo que estamos proponiendo, porque sabemos que la Constitución sola no va a poder, que vamos a necesitar también legislaciones acordes, reglamentos acordes, y también el apoyo en donde yo creo que todos hemos estado en las luchas sociales por la defensa de estos derechos. Y el tercer punto, ya para terminar, es en donde nos enfocamos en trabajo, salario, cuidados y pensiones, porque creemos que es parte de un continuo. Es parte de entender que nosotras partimos ganando un 30% menos en términos generales en Chile, y es porque no está entendida la igualdad entre hombres y mujeres en la actualidad, en todo el concepto del trabajo. Cuando hablamos de cuidados, nos estamos refiriendo también no solamente al hecho de cuidar a alguien, sino al trabajo que hacen las personas al quedarse en una casa, ya sea haciendo el trabajo reproductivo, ya sea criando, o ya sea como a cargo de personas que, por ejemplo, están, por ejemplo, los enfermos postrados, que nosotros hacemos visita domiciliaria, pero que no en todos lados hay. Eso es muy de Santiago, porque en lo rural es mucho más difícil. Es parte como de todo esto que hablábamos de desigualdades. Y finalmente, en términos de pensiones, entender que las pensiones deben ser parte de una seguridad social, insisto,
parte de un continuo mucho más grande, porque también aquí nosotras estamos en falla en el sentido que tenemos un 40% menos de pensiones aún cuando se corrige por datos de bono, de subsidio, por edad. Finalmente las mujeres terminamos teniendo incluso de las malas pensiones aún menos porque gestamos, perdimos, o sea, perdemos tiempo productivo en el pre y postnatal a las que deciden gestar. Entonces, realmente hay tantas como de estas trabitas constitucionales que nos han dicho que no se podía, cuando nosotros salíamos a las calles, en fin. Y ahora, como parte de lo mínimo que yo creo que debería ser, es como ser tratadas como personas, hombres y mujeres, pero con respeto, y no solamente como beneficiarias de subsidios o entendidas como personas de segunda categoría. Eso es lo que yo siento que hay ahora en la legislación actual y en la Carta Magna actual. Disculpa por haber hablado rápido. Voy a corregirlo para la otra. Todo bien, Libertad. Me parecen súper interesantes que sin quererlo hemos llegado a conceptos de que de alguna u otra manera todas han tocado desde distintas aristas y yo creo que es fuerte de que ahora justo estaba pensando, ayer fue 8M, tuvimos, me parece que, pero que todavía estoy metida en el 8M, todavía estoy encapuchada, marchando. Que siento que todavía tenemos el ímpetu de ayer y tenemos esa energía que nos traspasa mucho el 8M con respecto a las desigualdades, ¿no? Desigualdades con respecto, por ejemplo, a vivir en un entorno que no sea una zona de sacrificio, respecto a no tener oportunidades salariales, laborales, que padecen, lamentablemente la palabra es esa, que padecen las personas en situación de discapacidad, que tienen las mujeres que quieren abortar y no pueden hacerlo de una manera libre, gratuita, segura. Y seguimos, y podría seguir diciendo cosas yo, y yo no soy la que tiene que responder aquí. ¿Te puedo hacer una acotación ahí? Claro, Javiera, Eh, por favor. el hecho de ser sujetos de derecho como persona empodera a la mujer de ser dueña de su cuerpo. Ese es el tema de empoderarse y ser dueña de tus decisiones, de tu cuerpo, y es algo que también nos pasa a nosotros, las personas en situación de discapacidad, que somos como bultos, como pasados a llevar como cuerpos vivos. Entonces, es súper importante consagrar el derecho que tiene cada persona sobre su cuerpo. Eso quería acotar. Súper bien, y cae, pero así como un pillerito a la siguiente pregunta que les quería hacer, que tiene que ver, ya, si estamos hablando de que estamos en una situación de menoscabo con respecto al hombre en esta sociedad, que no es algo que podamos decir que no sucede, que somos la mitad más uno en el mundo, y así todo somos oprimidas. ¿Cómo reflejamos esto de una manera concreta en la Constitución, pensando de que además de nosotras hay grupos más oprimidos que nosotros? O sea, dentro de las luchas del feminismo, voy a explicar esto por si acaso no se entendió, dentro de las luchas del feminismo hay muchas luchas que giran en torno a las mujeres, por ejemplo, en este caso que tenemos a Javiera, la mujer discapacitada, la mujer afrodescendiente, que podría ser, la mujer, todas las disidencias sexuales. ¿Cómo ustedes, y aquí vamos a ponerlo un poquito más difícil, les voy a pedir que traten en el ratito que nos queda de armar un artículo entre las cuatro donde junten, donde amalgamen y logren traspasar este concepto de persona con sujeto de derecho en un artículo donde estemos todas reflejadas. La idea es que nos interrumpan. Va a ser un poco difícil, pero sería súper bueno escucharlas hablar, sus propuestas, ya que tenemos tan distintas visiones y tan ricas cada una, que en 5 minutos logren ponerse de acuerdo y armar, así como la gran frase de la Constitución. Las dejo. Qué difícil. Ay, pero ¿quién dijo que iba a ser fácil?
¿Y cómo nos vamos a poner de acuerdo? No hubiéramos Mira, juntado son, antes. son todas, Esto no son lo vi todas venir. son todas feministas, todas tienen un enfoque desde allí, todas tienen un enfoque de derecho. ¿Cómo armarían una idea donde se plasme la igualdad de todos los sujetas, sujetos y sujetes de la Constitución? O el primer artículo, ¿qué es lo que primero pondrían? Traten de armar una frase, no es necesario que sea tan armada, pero que encuentren puntos de encuentro y también en una de esas que vayamos encontrando puntos de desacuerdo, y eso es lo entretenido también. Ustedes van a tener que ponerse de acuerdo. Yo pienso enseguida, me voy a tomar la palabra para que no se me vaya la Camila, onda. dale. Yo pienso enseguida, bueno, igual aquí como Javiera vive también en un sector de zona de sacrificio, pienso enseguida que esto debiera estar en el artículo 1, o por lo menos dentro de los primeros 3 artículos de la Constitución, o sea, como lo que siente las bases de cuál es esta nueva mirada de mundo, no solo de sociedad, como que me gustaría que se ampliara un poco y poner la dignidad de los seres vivos al centro, como creo que eso es lo más Súper. inclusivo que se me ocurre. Además que dentro de los feminismos yo me considero ecofeminista, así que siempre incorporo a la naturaleza o trato de incorporar la naturaleza dentro de esa visión. Además creo que son luchas transversales ambas, como decía, así que podría ser por ahí lo más inclusivo posible. Yo tengo propuesta también. Dale libertad. A ver si es que no dejamos nada afuera, como pensar en como todas las personas y seres sintientes, para que también sean incluidos, tienen derecho, o sea, tienen los mismos derechos o pueden ejercer sus derechos de forma sin discriminación, y ahí empezamos de ningún tipo. ¿Les tinca? Participen. Yo tengo una frase como más introductoria. Ya, Pero estoy previa. súper de acuerdo con las compañeras, solo digo cómo vamos hilando, para que nos quede bien redactada. La ordenada. Ahí Yo soy salió pésima Giovanna la ordenando. ordenada. Sí, como vamos a llegar a la Constitución, vamos a tener que llevarla escrita. No, pero me gustaría que, por la génesis de esta Constitución, no sé si la introducción probablemente en la introducción El preámbulo, quizás. o en el primer Esa artículo dijera, esta Constitución es el resultado de la lucha del pueblo de Chile por la dignidad, y se debe a sus ciudadanos y ciudadanas o algo así. Yo como que me gustaría mucho que, yo pienso, esto lo pensaba harto, que el primer artículo reconociera el momento histórico y reconociera el proceso de lucha que nos ha llevado acá, porque es súper diferente, es una oportunidad histórica y la vamos a escribir en paridad. Entonces me gustaría que partiéramos con algo así como de cómo esta Constitución se debe al pueblo que luchó por ella. Puedo inventar algo más poético, pero esa es la A idea. mí me gustó mucho lo que dijo la Giovanna, solo que creo que ciudadanas y ciudadanos quizás como que Entonces, un poco. acota al término legal de qué significa ser Es ciudadana o real. ciudadano en Chile, entonces quizás como al término legal, quiero decir, entonces quizás como es, y se debe a los habitantes de este país, porque tampoco queremos Sí, excluir a Voluntad, migrantes. a la voluntad Sí, de las personas del país, algo así. ¿Sí? A la Quería, voluntad. quería decir algo sobre eh, el Estado subsidiario en términos de que el Estado actualmente es un órgano que empieza a funcionar cuando la personalidad jurídica llamada empresa no puede, no quiere, no tiene eh, la oportunidad de participar. Y el enfoque me gustaría que sea de un Estado redistributivo, que su principal enfoque sea promover y garantizar los derechos de quienes más tiene que proteger. Entonces, el Estado ahí como ente redistribuidor, entonces a una persona que quizás yo no pondría igualdad, sino que
Una persona que necesita más, darle más. Una persona que no necesita tanto apoyo, no, el Estado no interviene. Pero si alguien necesita mucho apoyo, el Estado está ahí para brindarle salud, vivienda, educación y todo lo que necesite para desarrollar su vida y su familia y todo su, su perspectiva de vida. Entonces, me gustaría cambiar el enfoque que tiene el Estado de ser subsidiario, de ser un espectador de la realidad económica más que nada, a un ente redistribuidor enfocado en las personas. Eso. Súper. Creo que de a poco vamos como armando de que tiene que ser un artículo que nos represente a todos, pero sin dejar de mirar más allá de nuestras propias luchas, ¿no? Es súper interesante que se vayan aunando y también se vayan distanciando ciertos conceptos, porque finalmente van a ser 155. Si este ejercicio no está pensado por nada, van a ser 155 tratando de ponerse de acuerdo y es un desafío súper grande y yo las felicito por atreverse a estar allí, porque van a llegar. Oye, les voy a hacer una pregunta que viene desde las personas de la audiencia. Vamos a irnos a un tema súper distinto, pero sin eso tiene poca relevancia, que nos preguntan, ¿qué opinan de incorporar mecanismos de sorteo democrático? Es decir, como sortear los cargos, por si alguien que está viendo, en vez de hacer elecciones, hacer sorteos, como se hacía en la democracia griega. Como quieran, vayan respondiendo. ¿Qué opinan sobre que se pusiese dentro de la Constitución este tipo de formas de gobernanza? Yo puedo ir conversando porque es una pregunta súper... miren, este es como la pregunta que yo me hago ante esta pregunta. Es como, efectivamente queremos avanzar, imagino todos acá, hacia una sociedad en que tengamos derechos, pero también deberes y que sea una sociedad en que todos estemos súper interiorizados con lo que está pasando, que de verdad tengamos como un interés profundo en lo que está pasando para el conjunto de la sociedad. Más, no hay que olvidarse que el estado actual en que vivimos, muchas personas, y no estoy juzgando a nadie en particular, pero no podemos abstraernos de que estamos en un sistema capitalista con un sistema económico neoliberal que nos ha llevado a estar absolutamente alienados en la idea del consumo, en la idea de la deuda, la idea en el fondo, ráscate con tus propias uñas, ¿no? Y a mí me parece que si bien está bien, o sea, si bien yo creo que cualquier ciudadano o ciudadana, o sea, bajo el término de quien pudiese acceder a cargos de poder, yo creo que está perfecto que cualquier ciudadano o ciudadana pueda hacerlo. Más, igual hay que representar proyectos colectivos, ¿no? O sea, no sé, yo creo mucho en eso. Entonces mi pregunta es, ¿queremos que la ciudadanía se vaya articulando en función de ideas, de proyectos y de visiones de país, y que esos proyectos, no las personas, sean los proyectos los que vayan a disputar los espacios? Y con esto estoy diciendo no necesariamente la institucionalidad formal, también estoy diciendo cuando nos articulamos para ir con un grupo de compañeras ayer al 8M, cuando nos articulamos con nuestra comunidad para hacer cabildo y para ver cuáles son nuestras necesidades locales, cuando nos activamos, no sé, en cualquier tipo de activación colectiva que tiene un horizonte y un norte común de hacia dónde quiere que vayan las cosas. Y a mí en lo personal, yo prefiero que me representen personas que yo tengo claro que no estuvieron solas en su casa pensando, sino que efectivamente han construido con otros y con otras. Porque además también yo creo que hay riesgo, pues, o sea, también podría salir electo José Antonio Cast. Y yo estoy convencida de que después de, sobre todo estos últimos años, no decía, es cierto, o sea, si eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Y yo estoy convencida de que Chile no quiere a José Antonio Cast como un representante. La gran mayoría, hay personas que sí, por supuesto, pero la gran mayoría. Entonces, ¿cuál es la representación de la gran mayoría? ¿Cómo se construye la representación de la gran mayoría? Y a mí ahí me da harto miedo, no tengo una opinión tajante, pero solo pongo sobre la mesa, a lo mejor
la Cami ahí estaba levantando la mano y Sí. puede contestarme, pero a mí me da Camila. mucho miedo como ese azar. Mm. Yo puedo decir Sí, algo. ¿Quién va primero? ¿Camila? ¿Camila, Libertad y al último Javiera, te parece? Ya. sí, un poco sobre lo que estaba hablando Giovanna, para que no se me fuera la onda por eso. Creo que hoy hablar y tratando de entender un poco igual el origen de la pregunta del sorteo, cuestionando nuestra democracia representativa que claramente eh, está en crisis, está en una crisis profunda, por eso estallamos. Desde ahí el devenir de nuestro malestar que se viene arrastrando desde décadas. Yo empezaría a pensar más que en articular una representación, o más que perdón, quiero decir, más que en pensar en cómo vamos a representar, en cómo vamos a ir articulando la construcción de un proyecto colectivo. Me gustaría transitar hacia una democracia participativa, creo que lo dije al inicio, por eso estas herramientas que son necesarias de democracia directa, que también vienen de esta herencia griega, a propósito de la pregunta, pero creo que por ahí va el camino, en el cómo articulamos la construcción de proyectos colectivos y que estos no recaigan en la representación de una figura, un cargo necesariamente, sino que también de las instituciones que tengamos, de, bueno, lo decía también Giovanna, de muchas veces la forma en cómo nos organizamos, y eso puede ser, curiosamente o paradójicamente, a propósito de la crítica, mucho más representativo de lo que se busca inicialmente. Y yo creo que ahí los feminismos, retomando un poco igual el espacio en el que nos encontramos, jugamos un rol fundamental porque creo que demostramos que somos capaces de articular mayorías, y mayorías para la construcción de un nuevo Chile, y que logramos incluso algo que no se había logrado en ninguna parte del mundo. Entonces, eh, observo, participo también, pero observo sobre todo este fenómeno de articulación de mayorías que se da a raíz de los movimientos feministas. Eso era lo que quería decir. Y no recuerdo cuál era el orden para dar el paso, creo que era libertad. Y luego Javiera. O puede ser al revés, como ustedes gusten. Ay, Javiera, Libertad. Sí, en verdad da lo mismo. Yo, ah, me gusta mucho la pregunta porque por una parte hay algunas experiencias donde, así como ponte en Islandia, donde ahí sortearon los cargos de la constituyente, como para poder asegurar diversidad en las personas que formaban parte de este grupo, pero a la vez pienso que para los cargos de representación popular, aparte de ganas, también hay que tener algunas competencias, a lo mejor básicas y todo, pero que también son importantes que existan. Como decía la Giovanna recién, cuando ojalá tuviéramos todos la misma, como un nivel de educación cívica, o sea, un pueblo empoderado, educado, independiente de las diferencias sociales, independiente de todo, claro, ahí le damos con todo, pero también es importante lo de los proyectos colectivos. Yo siento que esas formas de sorteo y todo tienen que ver también con homogeneizar detrás de los procesos capitalistas, porque así vamos atomizando, si lo aplicáramos a todo, por ejemplo. Pero para una asamblea constituyente, una asamblea propiamente tal, yo creo que habría sido una buena opción, pero no en este Chile. En un Chile imaginario donde tuvimos educación de calidad, donde tuvimos educación cívica. Yo tuve educación cívica, yo soy más viejita, pero una educación cívica buena, ¿cachai? Donde había una historia en donde te enseñan de verdad los procesos, ¿cachai? Como si hubiésemos tenido eso, efectivamente, pues tendríamos las mismas herramientas. Y eso yo creo que sí sería como una idea a futuro como para poder hacerlo, pues. Si en el fondo todos deberíamos tener, pero en proceso así de grande. Para los cargos de elección popular yo voy por el proyecto colectivo de las ideas.
aún. Ahí cortito Gracias, más. Libertad. Javiera, te escuchamos. Yo sí estoy de acuerdo. Yo confío mucho en la sabiduría popular y siento que en todas las vivencias hay algo que decir. Entonces, no creo que haya alguien en Chile que no tenga algo que decir sobre el Estado. O sea, y esto de que sea por sorteo me parece buenísimo en el sentido de no estar pensando esto como una carrera, sino que como un servicio a la comunidad. Por lo tanto, yo además, el otro punto que quería poner es que este proceso electoral constituyente siento que ya es un acercamiento al tema de sorteo, porque aquí habemos personas que también no somos preparadas en derecho, pero tenemos otras cualidades que aportar a la Constitución. Entonces, el proceso constituyente en sí mismo está siendo como un incipiente mecanismo más participativo, más incluso más de sorteo en quien llega a escribir la Constitución. Porque al estar muchas personas postulando, es muy difícil saber quién va a llegar. Entonces va a ser prácticamente un sorteo quienes llegan a escribir la Constitución. Entonces siento que no, yo no le tengo tanto miedo a eso. El tema colectivo, yo al revés pienso que actualmente el tema político está muy muy tomado, no sé cómo decirlo, para que suene elegante. Cooptado. Dilo como te salga, no te nazca. Entonces son más que nada empresas electorales que transan muchas cosas por esto que se llama colectivo, o sea, transan muchas, se transan muchas cosas como un mercado electoral. Entonces, siento que el sorteo rompería estas empresas electorales y quizás llegarían personas incluso personas que son más tímidas, porque no todos, por ejemplo, yo llevo unos cuantos Zoom y todavía me cuesta, me cuesta esto, entonces, pero yo conversando con mi gente en la biblioteca, construimos la Constitución de nuevo. De hecho, la leímos y la reconstruimos. Entonces, es como, incluso llegarían personas que no se lo habían planteado como posibilidad, pero que sí son capaces y tienen algo que decir al respecto en política. Así que yo, en ese, pensándolo así, estoy súper de acuerdo en probar una democracia más participativa. Gracias, Javiera. Qué bueno que se produjo un disenso, como dicen. Creo que aporta a una nueva forma de debate. Estamos muy acostumbradas a ver que derecha e izquierda de repente se ponen de acuerdo en televisión, en radio, y uno no entiende dónde. Qué bueno que les estemos mostrando que, siendo todas feministas, tenemos puntos de vista distintos, nos podemos poner de acuerdo, llegamos a tremendas reflexiones. Y bueno, yo creo que aquí la que más aprende soy yo, se los agradezco. Y con esto les voy a invitar a de que se despidan, que inviten a todas sus redes sociales, a todas las actividades que tengan esta semana, a que voten por ustedes, porque necesitamos más mujeres en política, necesitamos que llegue una bancada feminista a la constituyente, porque sin nosotras, esta vez no.
Vamos a partir al revés, voy a partir por la más tímida del grupo, pero créeme, Javiera, que lo has hecho increíble. Javiera, Bueno, pueden seguir mis redes sociales, Javiera Viveros Alegría. Em, Estoy subiendo los planteamientos. Mañana tengo conversatorio con la CUT provincial de acá, que también yo todos los conversatorios que voy planteo las demandas de nuestro sector, que por ejemplo nosotros tenemos el 1% de personas en situación de discapacidad en empresas grandes y es una cuota que tampoco se cumple. Entonces, si vamos ahí escarbando, tenemos de qué hablar en todas las materias. Em, yo invito a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, a votar. Siento que es súper importante participar. Yo insto aquí a toda la juventud de mi zona, siempre que vayan a votar, porque eh, yo al menos soy de las personas que alego, pero después me pongo en acción. Y siento que es momento de ponerse en acción y que podemos cambiar el futuro de nosotros y de las próximas generaciones. Así que participemos. Eso. gracias, Javiera. ¿Quién sigue? Le doy el pase a Libertad para que lo hagamos al revés. Ahí sí. Hoy quiero agradecer la oportunidad de haber compartido con las compañeras, por el espacio. Y bueno, yo estoy en las redes como Libertad Constituyente-de13 o Libertad Méndez, en fin. Ahora en un ratito me voy al live de Gine Feminista, vamos a estar en la celebración del 8M del Colegio Médico y en el territorio, mañana vamos a estar en el bosque, el viernes un conversatorio con nuestra candidata a la gobernación regional, Karina Oliva, en Los Espejos, después en San Ramón con el Miguel Bustamante, y el fin de semana en Los Espejos, en el bosque, en Los Espejos, ya estamos clonándonos, modo clonándonos, y además con el hijo al lado, así que dándolo todo para defender también las maternidades de las mujeres que hacemos política, porque no es nada fácil correr, clonarse, sostener, así que eso, pues, con todo el FUA y porque nos merecemos estar en la constituyente, todas. Camila, Giovanna, no me acuerdo quién venía, ustedes sóplenme. La Cami. La Cami, sí. No, pues sí, yo fui Camila. antes, a mí me lo mismo, pero antes partí. Bueno, me dio risa que ahí nos apuntáramos hasta la... Nada, igual agradecer el espacio, la invitación, agradecer Valentina, Javiera, Giovanna, Libertad, qué hermoso nombre. Agradecer también a Paola, a Faem por este encuentro, realmente un ejercicio muy, muy nutritivo el haber construido entre todas un artículo. En mis redes sociales me pueden encontrar como Camila-Musán, súper creativas. No había tiempo para pensar más. Y esta semana las actividades, bueno, al igual como decía Libertad, modo clonación. Mañana voy a estar en el sector de Lo Herrera, en la comuna de San Bernardo, por partida doble. Vale decir que primero voy a hacer un puerta a puerta y para conocer a vecinas y vecinos, y luego vamos a tener una conversación sobre todas las muchas problemáticas ambientales que afectan a ese sector. Durante la semana igual voy publicando por redes sociales los itinerarios, pero igual están sujetos a la contingencia de salud pública, así que armamos agenda semanal, pero tratamos de ir respetando las pasos o no poner en riesgo con aglomeraciones, etcétera. Así que por lo pronto comunico las actividades del día de mañana y me pueden encontrar en las redes como Camila-Mosante. Este 11 de abril, hagámosla bien. Y no menos importante, Giovanna. Sí, bueno, también
volver a agradecer la invitación. Siempre es muy rico terminar el día en conversaciones más pausadas. Yo creo que todas las que estamos haciendo campaña en terreno es como sol, hablar, 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 todo muy rápido, caminar. Así que qué rico terminar con una conversación así, más pausada, más nutritiva, como decía la Cami. Yo, bueno, voy a pasar el aviso de utilidad pública primero. Como está escrito mi nombre en el Zoom, ese es mi nombre. Soy Giovanna Roa en todas mis redes sociales, menos en Instagram, que ahí soy Jovi Roa, que me dicen Jovi. Y estamos haciendo un proyecto, en verdad tenemos harta actividad esta semana, y hay muchas comunas, me estoy moviendo por todas las comunas todos los días, o sea, como todos los días hago 2 o 3 comunas, así que las pueden ver en redes sociales, también tenemos hartos conversatorios, así que feliz que se sumen, y también en mis redes sociales está hasta nuestro WhatsApp de campaña, así que quienes quieran sumarse, sean de la comuna de Providencia, de Macul, de San Joaquín, de La Granja, de Santiago, de Ñuñoa, felices. Este equipo solo ha crecido y ha sido muy bonito. Nos hemos encontrado con gente inesperada, improbable, que uno no se encuentra en la vida si no es porque el destino te junta. Y lo último que quería decir es como hacer una invitación a votar por feministas. Yo tuve la profunda suerte de haber estado trabajando en el Parlamento y estuve a cargo de la tramitación de paridad desde Frente Amplio. Y fue hermoso, fue un triunfo que nos llenó el corazón, que nos dio esperanza. En gran parte de ese triunfo fue el que me hizo tomar la decisión de ser candidata, como de todo es posible, pero no basta. No basta con que lo escribamos 50% mujeres y 50% hombres. Tenemos que, por favor, infórmense en sus distritos, cuáles son las candidatas feministas que hay. Yo estoy segura que cuando entremos todas, las que estamos acá y otras muchas, vamos a hacer un proyecto feminista importante, vamos a tener una bancada que va a empujar todo lo que hemos estado hablando acá, pero eso solo es posible si es que hay mujeres que van a ir a pelear por los derechos de las mujeres, porque ser mujer no te hace necesariamente feminista, y eso es súper importante que lo recordemos. Así que para que todos empiecen a buscar y contribuyamos a que, y yo estoy de acuerdo, creo que lo dijo la Cami, las que entren y las que no entren, las que entremos o no entremos, tenemos que estar ahí porque este es el momento de involucrarse. Tenemos una responsabilidad con lo que estuvimos peleando en la calle, así como real, eso no se acaba en pelear y que pasó el proceso, sino que ahora empieza con más responsabilidad que nunca. Y eso voy a convocarlo en el eslogan de nuestra campaña El futuro es nuestro, y lo creemos de todo corazón. Así que eso, para todas, que el futuro es nuestro, cabras, que nos vaya a todas muy bien, y qué nutritivo y qué bonito haberla visto hoy día. Abajo el patriarcado, que va a caer, que va a caer. Compañeras, hermanas, mujeres feministas todas, me despido sin antes dejar de invitarlas para mañana a las 8:30 en este mismo canal. Mañana vamos a contar con María Elisa Quinteros del D17, paramédico de la salud pública, investigadora y académica, lista independiente, lista Asamblea Popular por la Dignidad, Malucha Pinto del distrito de 13, actriz, dramaturga, directora de la Fundación Aracata, lista aprueba del PS, Alejandra Flores del distrito 2, Aymara, feminista, profesora, profesional de la salud, independiente de la lista Independientes Tarapacá, y Yarela Gómez Sánchez del D27, profesora, candidata por la Red Docente Feminista de Aysén, independiente grupo, cupo de Revolución Democrática, lista Apruebo Dignidad. Con esto me despido. Muchas gracias a todas, Javiera, Camila, Libertad, Giovanna, especialmente a Paola, que hace que esto seamos cada vez más inclusivas. Muchas gracias. Nos vemos en otro programa. Gracias, Vale. Gracias, un abrazo. Chao. Cariño a todas, chao. Gracias.